Reciban un saludo afectuoso en esta tarde. Una de las canciones que más me ha impactado a mí, que está sonando estos días, se llama una canción de Eunice Pons. Escribe un cántico precioso titulado Creo en Dios. La letra pues llama muchísimo la atención. Comienza diciendo, ¿cómo puedes no creer en Dios? Su voz levanta al viento y al mar en tempestad. Y el coro es precioso. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Yo creo en Dios porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Y en la situación que estamos viviendo el día de hoy, Él es nuestra esperanza en medio del caos y en medio de la confusión. El tema de esta tarde lleva por título Detrás del caos mundial. Les invito por favor a orar. Mi Señor, queremos adorar y bendecir tu nombre una vez más, reconociendo que tú eres soberano y que todo está bajo tu control. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu en esta tarde nos hable, que tu palabra corra, que tu palabra toque nuestra vida, nuestro corazón, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, Señor, ruego que tú nos hables y que podamos comprender tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, el mundo está viviendo en una epidemia mundial. Muchos trabajos están cerrados, hay cuarentena, gente amontonada en los supermercados, hay confusión, hay temor, hay duda, hay miedo, hay angustia. No sabemos el número de infectados y muertos que este virus va a dejar a su paso. Tampoco tenemos idea de cuál será el impacto económico mundial que dejará este virus. La gente está aterrada porque han perdido el control de su vida. A nosotros los cristianos también nos afecta este virus. Por eso surge una pregunta quizás para nosotros. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque en medio de este caos? ¿Cuál es el enfoque en medio de esta situación complicada y difícil? ¿Qué debemos entender nosotros? El Señor Jesús allá en Mateo 6:34, Él dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor una vez y otra vez nos dice, no se preocupen por lo que va a pasar mañana, porque vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis y sobre todo porque Él sabe qué es lo que hay que hacer en una situación en la cual estamos viviendo. Jesús dijo constantemente, ustedes son hijos de Dios y Dios cuidará por la eternidad sus vidas. Nunca olviden que vuestro futuro está asegurado, está en las manos del Señor. Si tuviera mucho dinero, con seguridad no me preocuparía para nada por la alimentación de mis hijos. Pero si no tengo trabajo ni dinero, seguro que estaré angustiado y desesperado sin saber cómo alimentar a mis niños. Eso es normal, natural. Algo está pasando en el mundo. Al mundo que hemos conocido, algo le está pasando y tiene poder para hacer daño. Eso que está pasando a nuestro alrededor tiene poder para hacer daño. Nuestros vecinos están aterrados. El mundo ya no es el lugar tranquilo y seguro para vivir. Los medios de comunicación nos bombardean. Ellos nos cuentan todo lo que sucede en nuestro mundo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos al contacto de esos medios de comunicación, vemos al mundo en un permanente sufrimiento por plagas, terremotos, guerras, tragedias, y cuando miramos esto nos deprime.
Israel y Judá tenían temor de sus enemigos, pero no de Dios. Temor de los enemigos, pero no tenían temor de Dios. Ese pecado trajo como consecuencia destrucción y muerte. Y el Señor les dijo a través de Isaías, ahí en Isaías capítulo 8, verso 22, les dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Isaías dice claramente que Dios está enojado contra su pueblo porque en lugar de acudir a Dios, en buscar ayuda en Dios, iban donde los hechiceros y adivinos y Dios estaba enojado. Entonces vino una tribulación, angustia, hambre, miseria sobre el pueblo. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos advirtió a aquellos que le seguimos, nos advirtió muchas veces. Allá en Juan 16:33 dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones. Es claro el mensaje, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué es aflicción? Pues es angustia, tribulación, sufrimiento, preocupación. El Señor dice, van a tener problemas, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El tema es que no estarán solos, porque además de que Dios permite que esos problemas sucedan, el Señor está encima de los problemas, el Señor está ahí en los problemas. Isaías capítulo 14, verso 24, dice la palabra del Señor, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Todo lo que Dios ha planificado se cumplirá y se está cumpliendo hasta el día de hoy. No hay nada que Dios no haya previsto. Todo lo que sucede en nuestros días estaba ya en la mente de Dios. Son instrumentos de los propósitos gloriosos de Dios. El profeta Amós, en su libro, en 3:6 de Amós, dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Mire esta pregunta. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Los pueblos tiemblan de angustia ante las calamidades que han vivido y que estamos viviendo el día de hoy. Esas calamidades fue provocada por Dios para que se cumpla sus propósitos. Amós sigue diciendo, capítulo 3, verso 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios es el que hace cosas, incluso las calamidades que hemos visto a través de la historia y las calamidades que hoy estamos viviendo, todas suceden de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero antes de hacerlo, el Señor revelará a través de sus profetas. Eso es lo que Él dice. Pero antes de la venida de Jesús a esta tierra, toda calamidad era un juicio de Dios. Los profetas advertían del peligro, de las consecuencias o de lo que viene, y después Dios traía juicio donde no había arrepentimiento. Si un pueblo no hacía caso de la advertencia, el juicio y la destrucción caía sobre ese pueblo. Dios, siendo justo, santo y puro, tiene todo el derecho de declarar su derecho de juzgar al pecado, y Él asume su responsabilidad. Él no se esconde. Él dice, yo haré esto, yo lo he hecho porque hay pecado. La pregunta que muchas veces nos hacemos no es, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? La gente siempre pregunta eso. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? La pregunta correcta es,
¿Por qué Dios no permite que pasen estas cosas con más frecuencia? ¿Por qué Dios no permite que pasen estas cosas con más frecuencia? Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Clara la palabra de Dios. Qué afirmación tan sorprendente. Las calamidades vienen porque el Señor lo provoca. De la boca del Señor sale el bien que nosotros podemos disfrutar y gozarnos, pero también de su boca sale el mal, donde hay dolor, tristeza y miseria. El sufrimiento que se vive en la tierra es por el pecado. ¿Por qué entonces los hombres tienden a quejarse? ¿Por qué debemos quejarnos? Si todos somos pecadores y todos hemos pecado, no tenemos derecho alguno de quejarnos ante un Dios santo, puro y perfecto. A veces preguntamos: ¿qué pasa? ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? Seguro que tú has oído. ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? Querido hermano y amigo, nos equivocamos. Todos somos pecadores. No hay personas buenas. Nunca ha habido ni la habrá, porque somos pecadores. Romanos 3:10-12 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay ni siquiera uno. Qué tremendo esto. No hay uno solo que busque a Dios. Las cosas malas pasarán porque no hay personas buenas. Lo que hay son personas, hombres y mujeres pecadores. Eso es lo que hay. En los tiempos antiguos, Dios revelaba su juicio venidero a través o mediante sus profetas. Dios revelaba sus propósitos para que su pueblo sepa de antemano lo que va a suceder. Pero los profetas, como los del Antiguo Testamento, los que nosotros conocemos, el día de hoy ya no hay. No hay nueva revelación porque ya tenemos toda la revelación en las Escrituras. Todo está escrito. Isaías hace una revelación interesante. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Me ha llamado la atención este versículo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Como no tenemos una palabra directa de Dios para saber por qué está sucediendo este caos mundial, eso nos pone en una situación parecida a Job. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, hacía sacrificios por si acaso alguno de sus hijos pecare, por si acaso presentaba ofrendas y sacrificios. Este hombre tenía mucha riqueza y asimismo tenía una familia grande, numerosa. De un momento a otro, todo perdió sin saber qué es lo que estaba pasando. Nosotros, tú y yo, sabemos lo que le pasó a Job, pero Job no lo sabía. Nosotros sabemos porque en Job capítulos 1 y 2 nos relata de una conversación bastante sorprendente entre Satanás y Dios. En esa conversación, el Señor resaltó la integridad de Job. Y Satanás no perdió tiempo para decir, allá en Job capítulo 1, verso 9, dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué pregunta? ¿En balde? ¿Crees que te sirve en balde? Y después volvió a decir en Job 1:11, pero ahora
extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás está diciendo: Job te adora, honra tu nombre, porque él es bendecido, porque tú le has protegido, porque tú le has guardado a él y todo lo que tiene. Pero quita un solo instante, un solo momento, quítale la bendición y vas a ver cómo él va a maldecir tu nombre. Nos encontramos frente a una prueba bastante seria. La prueba es: un hombre fiel seguirá siendo fiel cuando le quiten todo. Un hombre, cuando tiene todo el bienestar, seguirá siendo íntegro, seguirá buscando a Dios cuando ya no tenga nada. Dios dice: voy a probar la fe de Job. Entonces Dios permite que Satanás le toque, le quite todo y provoque sufrimiento y dolor sobre Job. Y luche ahí en su mente y en su corazón intentando entender lo que pasa. Job no sabe de la conversación que hubo entre Dios y Satanás. No sabe la razón por la que está sufriendo. Sus amigos, los amigos de Job, vienen para consolarle, pero en medio de eso le dan respuestas equivocadas ante la angustia y la desesperación de Job, hasta que Dios mismo tiene que hablar con Job. Dios no le cuenta a Job, no le dice: mira, Satanás y yo tuvimos una conversación y he permitido que sufras porque quiero probar tu fe. No le dice eso Dios a Job. Dios no le dice nada a Job de su conversación con Satanás. Por el contrario, Dios le bombardea con preguntas. Job 38:4, una de las preguntas es: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué pregunta? Si esa pregunta nos hicieran a nosotros, ¿qué podríamos responder? ¿Dónde estabas cuando yo estaba creando? Dios le está diciendo: ¿quién eres tú para cuestionar lo que yo estoy haciendo? ¿Quién eres tú para cuestionar lo que yo estoy haciendo? Lo que yo hago está por encima de tu capacidad de comprender. Lo que yo hago está por encima de tu capacidad de comprender. Job dijo: Dios mío, comprendo que eres soberano y este conocimiento está escondido para mí y es demasiado maravilloso, no lo entiendo. Y entonces Job 42, 5 y 6 levanta su voz y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está diciendo Job? Job dice: por primera vez te veo de una manera diferente. Así no te conocía, Dios mío. Por tanto me aborrezco, me odio a mí mismo y me arrepiento. Perdóname por creer que podía entender tus planes y tus propósitos insondables. Perdóname por intentar comprender tus propósitos insondables. Dios estaba diciendo a Job: no necesitas saber, solo necesitas confiar en mí. Y Job respondió positivamente y dijo: Dios mío, confío en ti. Me arrepiento y quiero confiar plenamente en ti. Conocer los planes insondables de Dios no es posible para nosotros. Esos planes insondables son innumerables, incalculables, infinitos. Esos planes solamente operan dentro de la mente gloriosa de Dios. Por lo cual, cuándo, cómo y dónde Dios va a obrar o va a hacer está más allá
de nuestra capacidad de entender cómo Dios obra. Además, no es bueno para nosotros conocerlo. Si conociéramos que en el futuro vendrían cosas buenas para nosotros, creo que nos robaría el gozo actual. No podría disfrutar de este momento porque anhelaría que venga ese momento, ese tiempo, esa bendición gloriosa que yo he estado esperando, que yo sé que va a venir, entonces me robaría el gozo. Pero ¿qué tal si supiéramos que en el futuro lo que nos viene es peor, que viene calamidades? Tendríamos seguro temor permanente y eso nos robaría el gozo de disfrutar del día de hoy. La verdad, no me gustaría saber que tendré cáncer en un año, o saber que voy a sufrir en un mes un accidente de coche. Tampoco quisiera saber que mi hijo o mi esposa o alguien a quien yo amo van a morir en este año. No podría disfrutar de este tiempo. No nos gustaría saber que la muerte va a visitar a nuestros familiares en 6 meses. Pasaríamos en una angustia permanente. No nos gustaría saber porque nos robaría el gozo. Conocer los planes de Dios son demasiado complejos para nosotros. Pero Dios, en su misericordia, permite que sepamos justamente lo que necesitamos, ni más ni menos. Allá el Salmo 103, versos 2 al 4, dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es la tendencia del ser humano, olvidarnos de quién es el que nos sustenta y nos sostiene. Verso 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esto es todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber que somos hijos de Dios por su compasión, por su bondad, por su gracia y por su misericordia. Somos hijos de Dios y que por su amor Él nos ha perdonado todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. La palabra del Señor dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra del Señor también dice que nuestros pecados lo arroja al fondo del mar y no se acuerda más. También el Señor quiere que sepamos que Él nos cuida, nos sustenta, nos provee y nos seguirá cuidando hasta el último día de nuestra vida aquí en esta tierra, hasta que lleguemos a la casa de nuestro amado Padre. Y el Señor simplemente nos dice: confía en mí. Aunque no entiendas todo lo que está pasando, simplemente confía en mí. Estamos viendo cosas que pasan en nuestra vida, nuestro mundo, y ha venido mucho más rápido de lo que esperábamos. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos? A veces decimos lo mismo que Job. Preguntamos: ¿qué está pasando, Señor? Cuéntanos, dinos. Queremos entender lo que está pasando. Y Dios nos dice: entender esto va mucho más allá de vuestra capacidad de entender. A través de grandes telescopios miramos miles y miles de astros que se encuentran a millones de kilómetros de distancia. Y asimismo, a través de microscopios vemos la vida pequeña y diminuta de parásitos insignificantes. Todo lo que vemos se encuentra en medio de estos dos polos. Todos los cuerpos celestes en el espacio y todas las moléculas básicas de la vida.
Todo ese conocimiento es tan complejo e inmenso y Dios, solo Dios conoce eso y solo Él sabe lo que Él tiene que hacer porque Él es el Dios eterno y soberano y todo tiene bajo control. Hay algunas cosas que Dios quiere que sepamos. Una de ellas es que Él hace todas las cosas según su voluntad. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice que el que hace todas las cosas según lo que Él ha planificado de acuerdo a su voluntad. Todo lo que sucede en el universo, Dios lo hace de acuerdo a su voluntad, en el tiempo que Él ha establecido. Él tiene el control absoluto de todo. Él tiene el control absoluto de todo, aún de aquellas cosas que no entendemos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, tú amas a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios hace todo de acuerdo a su voluntad. Él es soberano y lo que Él determinó, eso mismo sucede. Dios quiere que no olvidemos que somos sus hijos y que todo lo que está haciendo está obrando para nuestro bien. Todo lo que está sucediendo tiene el propósito de alcanzar nuestra satisfacción. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, ¿qué cosas estarán incluidas? Esto de todas las cosas, ¿qué significará? Quizás si quisiéramos pensar la caída de la lluvia, el calor abrasador, las siembras y cosechas, las decisiones de los reyes, de las autoridades, la matanza de su pueblo ahí en la Segunda Guerra Mundial, enfermedades, tener dinero o no tenerlo, el sufrimiento de los santos, la persecución a cristianos, la búsqueda de la santidad, el arrepentimiento del pecador, tal vez el crecimiento espiritual de creyentes, el dar vida o quitarla, la crucifixión de Cristo. Todo, absolutamente todo, cuanto nos rodea, cuanto sucede, cuanto pasa, todo lo que nos sucede ayuda a bien. En nuestros días, Dios está haciendo cosas que no entendemos. Algunos estamos orando para que sane nuestra tierra. Algunos están orando para reprender al virus. La pregunta, evidentemente, es cómo deberíamos responder a esta situación. ¿Cómo deberíamos responder a esta situación? Todo lo que nos está pasando va a resultar para el bien de aquellos que lo aman. Todo lo que está sucediendo está apuntando, está empujando, está colaborando para que su pueblo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, sean bendecidos. Un día no muy lejano estaremos en su presencia. Y también para aquellos que son llamados conforme a los planes y propósitos que Dios tiene, aunque nosotros no entendamos lo que pasa. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, porque de Cristo y por Cristo y para Cristo son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, queridos hermanos, no nos cuenta porque hace lo que hace. No nos cuenta todo lo que está haciendo,
porque es demasiado complejo para que nosotros podamos entender esos planes maravillosos que Dios tiene. No nos cuenta el futuro, porque ni siquiera podemos entender y enfrentar nuestros propios problemas de hoy. Nos cuesta, a veces nos agobiamos y nos desesperamos con pequeños problemillas individuales, personales. Pero imagínate si juntamos a mis problemas, juntamos los problemas de toda la humanidad, entonces la situación será mucho más compleja, mucho más complicada para poder entender. Dios desde los cielos escucha el clamor de su pueblo. Dios por su misericordia nos libera del conocimiento de los males futuros. Dios por su misericordia nos libera del conocimiento de los males futuros. La información que Dios no nos da, no la necesitamos. Él nos va a dar justamente la información que necesitamos. El desconocer el futuro nos lleva a confiar en Dios. El desconocer el futuro nos busca o nos lleva, nos empuja a confiar en el Señor, quien ha asegurado nuestro futuro. Él ha asegurado nuestro futuro. Por lo tanto, la ignorancia del futuro es un regalo dulce y amable que Dios nos da. La ignorancia, el desconocimiento del futuro es un regalo dulce y amable de Dios para nosotros. Si Dios nos diera más información, no la entenderíamos. No tendría sentido para nosotros, porque solamente tiene sentido para la mente prodigiosa de Dios. Dios quiere que sepamos que Él nos ama. Dios quiere que sepamos que Él nos ama, que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y Dios quiere, hermanos, Dios quiere que sepamos que somos sus hijos, que debemos confiar en Él. Dios está a cargo de todo, Él nos revela, Él no nos revela todo, Él no nos comunica todo lo que está sucediendo, pero Él nos está enseñando a confiar. Él nos está enseñando a confiar. Las lecciones de confianza de Dios se entienden mejor cuando estamos en problemas. Cuando todo marcha bien, no tenemos tiempo ni espacio para escuchar la voz de Dios. Pero cuando la vida se nos complica, cuando encontramos que la situación es difícil, caótica, entonces lo único que nos queda es levantar nuestro corazón con fervor y pasión a nuestro amado Dios, a nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Hermanos, cuando estamos en problemas es cuando mejor entendemos las lecciones que Dios nos quiere dar. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Les invito a que inclinemos su cabeza, vamos a orar. Señor, una vez más te adoramos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias porque todo está bajo tu control. Aún esta pandemia que el mundo está asustado, agobiado, desesperado, que no sabe qué hay que hacer, aún eso sigue bajo tu control. Señor, y tú nos dices una vez y otra vez, confía en mí. Señor, gracias. Gracias por darnos el honor y el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque un día no muy lejano, Señor, vas a llevarnos a tu casa gloriosa. Señor, aunque no somos dignos, aunque no lo merecemos, mas tu misericordia se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Por eso, Dios mío, te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces. Y podemos darte la gloria, Señor, únicamente a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y en su nombre oramos. Amén.